Bienvenidos a Juntos en Rec, este programa donde lo que hacemos para tratar de trasladarles a ustedes el fruto de nuestro trabajo es leer mucho, informarnos mucho, recurrir a nuestras vivencias, a nuestra experiencia, consultar a quienes saben más que nosotros, porque en la vida siempre se está aprendiendo. Nunca se termina de saber todo. Y cuando crees que eso ya pasó, resulta que surgen nuevas cosas, nuevas ideas, y uno tiene que reinventarse. Esto pasa en nuestra Argentina, donde es mucho más fácil lo que viene de arriba que lo que uno genera, fruto del esfuerzo, de la capacidad, de la investigación, del estudio. Nada es casual. Pero no es una Argentina donde uno se ruborice cuando toma ideas ajenas, cuando de alguna manera las replica, pero las replica mal. Y eso le ha pasado a la Argentina, y eso nos pasa a los argentinos. Siempre hacemos gala de la viveza criolla, del usufructo ajeno, y siempre pensamos que violando las normas morales, que faltando a la palabra, que desilusionando con la confianza, a lo mejor a veces depositada en el otro o en alguna institución, las cosas ya se van dando, ¿no? Esa es la Argentina. Eso somos nosotros. Y esos son los resultados que obtenemos. Por eso estamos como estamos. No es la primera vez que yo digo esto. Hace años, porque claro, a veces la experiencia, si uno sabe aprovecharla, te va enriqueciendo, te va enseñando cosas. Y lamentablemente a veces la conclusión a que se puede arribar es que es muy difícil salir adelante con este país, con cómo somos los argentinos, por la idiosincrasia argentina simplemente, por cómo nos movemos en la vida. A puro egoísmo, a pura falta de solidaridad, y yo diría que a pura traición. Y las consecuencias terminan siendo las que después se ven, porque tarde o temprano todo queda expuesto, todo sale a la luz. El tiempo, sin ninguna duda, es un maravilloso testigo de los hechos, de las oportunidades, de las cosas que uno dice y hace. Ayer, en nuestro editorial y en nuestro segundo bloque también, que no sale, digamos, sale al aire obviamente, no queda en las redes. No, es una disposición
del medio tomar solamente los editoriales de este programa. Y a veces nos perdemos, el medio, no uno, nos perdemos la posibilidad, como tantas veces nos pasó, al menos en este programa, de habernos anticipados a muchos hechos nacionales e internacionales, que de eso tratamos nosotros en este programa. Poco hablamos de lo local porque ya casi todos los medios de comunicación de la ciudad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, se ocupan de las cuestiones económicas y políticas y sociales locales, provinciales y municipal, o de la ciudad capital. Incluso en este mismo medio, prácticamente todo el día, se habla de lo que acontece aquí y se opina sobre lo que acontece aquí. Por eso nosotros orientamos más nuestra investigación y nuestra información en lo político y en lo económico y en lo social y en lo cultural hacia el plano nacional e internacional. Y hace una semana, exactamente el jueves de la semana pasada, en este programa, nosotros, como el resto del mundo, quedamos asombrados por la actitud del presidente norteamericano respecto a las exageradas tasas de aranceles aplicadas a todos los países del mundo, y aun cuando Argentina, Brasil, Chile, Colombia estaban muy lejanas a la mayoría de las tasas aplicadas, apenas un 10%, para cada uno de estos países también eran tasas altas, porque en algunos casos no teníamos o teníamos apenas un dígito pequeño, un dígito hacia abajo. Sin embargo, se nos ocurrió decir, porque alguna vez desarrollamos, yo en lo personal, perdón por ser autorreferencial, saben que no me gusta mucho, pero bueno, cuando uno tiene tanta vivencia y tantos años, obviamente ha tenido muchas ocasiones. Yo he desarrollado la mayor parte de mi vida en la actividad empresaria, entonces es un ámbito que conozco. No sé si soy el más conocedor o el mejor conocedor, pero lo conozco. Y entonces se me ocurrió decir el jueves de la semana pasada que la actitud de Donald Trump era pegar fuerte para que todos los países que fijan, que exportan sus productos hasta un mercado tan importante como es el de Estados Unidos, no solamente demográficamente, sino por el poder adquisitivo que tienen sus habitantes, los castigó. Nosotros dijimos, esa es una especulación que siempre se hace desde el poder en la actividad privada. O sea, el más grande, el más poderoso de la actividad privada, cuando tiene que negociar con un proveedor, lo hace desde una posición de fuerza. Y el proveedor más de una vez tiene que aceptar las reglas de juego impuestas por el poderoso, si es que quiere proveerlo. Es casi como una cuestión elemental. Se da fundamentalmente entre las grandes industrias,
sobre todo en la industria automotriz, y aquellas pymes que generan las autopartes que le proveen a las industrias. Y entonces las reglas del juego siempre las impone el poderoso. Y eso era lo que decíamos nosotros. Nos parecía, como decía un viejo amigo gremialista, hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Y esto es lo que hizo Donald Trump, en definitiva. Y ayer volvimos a tocar el tema, de hecho, desde el miércoles de la semana pasada, 2 de abril, en que se generó esta guerra económica mundial impuesta por Estados Unidos. Cada día hicimos un comentario al respecto. Y siempre con esta orientación. Y ayer, precisamente, en nuestro editorial, definíamos toda la situación, los aranceles, etc. Contábamos lo que estaba pasando en los mercados del mundo. Y se nos ocurrió reiterar esa postura nuestra. A riesgo de quedar un poco pagando, porque no lo habíamos escuchado en ninguna parte, porque nadie se expresó en ese sentido, en ningún medio de comunicación local, ni internacional siquiera. La historia era, oh, qué tremendo, qué gran revolución económica se está produciendo en el mundo, qué desconcierto hay. Hacia ahí orientaban todos, incluso los grandes medios como The Economic, que ayer citamos en nuestro editorial. Y ayer mismo volvimos a decir que creíamos que era una postura desde su posición de poder de alguien que, de un magnate neoyorquino, creo que fueron los términos que utilicé, acostumbrado como poderoso empresario a utilizar esta técnica. Y es más, recurrimos a un ejemplo, ¿no? Y dijimos, yo creo que Donald Trump está con un garrote en la mano para que todo el mundo crea que le va a pegar un garrotazo, y la otra mano la tiene atrás en la espalda con una zanahoria. Y cuando todos vengan al pie, iba a decir, no, acá está la zanahoria, vamos a negociar. Lamentablemente ya no estábamos en el aire. Nuestro programa termina a las 15 horas. Y minutos más tarde, en Estados Unidos, acá llegó alrededor de las 16 la información a todos los medios de comunicación nacional, Donald Trump hacía esta especie de, digamos, de recreo económico-financiero por 90 días. O sea, se estaba dando lo que nosotros habíamos anticipado ya hace una semana y reiterado ayer, que era probable que sucediera, porque también nos dedicamos a analizar no solamente al hombre político, al hombre empresario, sino a las actitudes que ha tenido en su primer presidencia, en la campaña para esta segunda presidencia, en su primer discurso. Entonces, fuimos a buscar al hombre detrás del político, detrás del empresario. Y por eso se nos ocurrió arriesgarnos a dar esta opinión, donde ayer decíamos, ojalá no nos equivoquemos, porque esto va a traer un poco de calma. Bueno, eso en principio sucedió, pero no obstante lo cual, como no hay precisiones, como ahora la negociación va a ser cara a cara con cada uno de los 75 países, según dijo Donald Trump ayer,
que se allanaron a sentarse en una mesa de negociación, que era lo que nosotros previmos que podía llegar a suceder sin tener esa información, simplemente pura deducción. Y ahí está, ¿no? Le pegó al chancho y apareció el dueño. Excepto China, que obviamente desde una posición de fuerza económica inclusive, porque es uno de los grandes acreedores de Estados Unidos, respondió a esa primera actitud de Donald Trump para con ellos, llevando sus aranceles más arriba también, a un 85% de sus tasas, y diciendo que no iban a claudicar. A lo que, como en el juego del truco, bueno, los que nos siguen desde el exterior no van a saber esto, por ahí pueden googlearlo. En lo que le llamamos aquí la mentira, o cantar el envido, duplicó la fuerza. Le dijeron envido, él dijo falta envido. Y llevó los aranceles por encima del 100%, los volvió a hacer crecer. Entonces es el único país que no se allanó. Sin embargo, Donald Trump dijo que él conocía mucho a Xi Jinping, que estaba seguro, quiero tratar de citarlo textualmente, que él estaba seguro que China, además de ser el mayor abusador de la historia, según Donald Trump, para llevarle la tasa a niveles del 125%, dijo, yo conozco a Xi Jinping. Y él en este momento está pensando, dijo, el presidente Xi es un hombre orgulloso. Lo conozco muy bien y no sabe bien cómo avanzar, pero lo va a resolver. Está en proceso de resolverlo. Quieren hacer un trato. Bueno, este es el juego que se utiliza en el sector privado cuando se negocia, y es lo que está haciendo. Claro que para poder hacer esto tenés que hacerlo desde una situación de poder. Caso contrario, estarías exponiéndote a perderlo todo. Y va a pasar, ¿o qué pasó ayer? Se recuperaron las acciones, el riesgo país para nosotros había bajado de los 1000 puntos bastante, el dólar también se acomodó y todo más o menos se niveló. Sin embargo, las acciones argentinas hoy cayeron y los bonos en dólares se hundieron. Pese a esta pausa de Trump a los aranceles. La suspensión por 90 días, sin embargo, no causó el efecto en los mercados que algunos economistas dijeron que iba a producirse. Los inversores operaron con mesura ante esta creciente tensión entre Washington y Beijing. O sea, son dos grandes potencias mundiales y son dos grandes desde el punto de vista económico, y son dos grandes exportadores por otra parte. Y China en esto le saca una ventaja. ¿El riesgo cuál era? Y sigue siendo
que China de pronto se canse y apunte su mirada hacia el resto de los países, incluyendo el nuestro, y nos inunde con una serie de productos que fabrica, algunos de calidad, otros no tanto, para sustituir lo que va a dejar, si no le conviene, si no le sirve, por esa tasa del 125%, va a dejar de proveerlo a Estados Unidos y va a seguir su vida. Pero ahí entra el peligro nuestro, de todos nosotros, y cómo nos protegemos de esto. Bueno, hay cosas que están sucediendo. Ayer la confirmación de alguna manera oficialmente de la vocera del Fondo Monetario Internacional del préstamo, la ampliación sería, si el préstamo para pagarle a ellos no es aumentar la deuda, ya vamos a volver a aclarar, ya lo aclaramos. Ya confirmaron oficialmente desde lo técnico que está concedido los 20.000 millones de dólares para la Argentina. Esto iba a ser sometido mañana seguramente a el directorio, o sea, los americanos le llaman de otra manera, pero para que nos entendamos, ¿no? Al directorio, que son ni más ni menos que la gente de economía o los secretarios del Tesoro, cosa por el estilo, de cada uno de los países que son accionistas del Fondo Monetario Internacional, donde se reúnen 2 veces en el año. Esta es la reunión de primavera, que es lo que está sucediendo desde el punto de vista climatológico en el hemisferio norte, y ahí deciden, ¿te doy o no te doy? Esa es la última palabra. No existe ningún antecedente, cero, de que el directorio rechace lo que los técnicos del Fondo Monetario Internacional opinan respecto a la situación de cada uno de los países que están siendo evaluados desde lo económico para ver si se le otorga o no los dineros que están requiriendo. Así que esa es una buena novedad. La otra buena novedad es que el Tesoro de Estados Unidos está analizando ahora una línea de ayuda financiera directa a la República Argentina para completar el programa del Fondo Monetario Internacional. Sí, es al margen de lo del fondo. Eso es quizás a lo mejor la puntita que alcanzamos a ver de esta relación entre ambos presidentes, el de Argentina y el de Estados Unidos, que hasta aquí no había causado ningún tipo de beneficio para el pueblo argentino. Parece que el gobierno podría contar así con un paquete amplio de refuerzos al Banco Central entre el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional y, como veníamos diciendo en estos días, y otros organismos como el Banco Mundial, cuyo presidente estuvo por aquí, el BID y la CAF, que son los organismos que ya ahí orientan sus créditos hacia inversiones de producción. Ya se alejan un poco de lo financiero para decir, bueno, te financio tal o cual obra que vos necesitas para poder expandirte, para poder recuperar la reactivación económica, y de esta manera obviamente también se garantizan el retorno de lo que te han prestado, que en definitiva es lo que va a hacer y lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Te ayuda no por tontos, no por demasiado generosos. Yo dice, bueno, estás empantanado, pero bueno, ante todos los desastres que hicieron los gobiernos populistas, y hay que admitirlo, los hemos descrito con información precisa y con elementos precisos oportunamente. No vale la pena ahora reiterarlo. El fondo salió en ayuda. Entonces la gente dice, Macri endeudó. Ya explicamos dónde fue a parar el monto grande que concedieron durante la presidencia de Macri. Ya dijimos, ya lo explicamos, que el 87%
de ese volumen fue a pagar para pagar deudas que se habían contraído durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y en la segunda presidencia, el ministro de Economía, Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, y enfrentado con Cristina y que quiere de alguna manera, tiene aspiraciones de ser presidente en el 2027. Bueno, todo eso implica, miren, va a venir el secretario general del Tesoro a la Argentina en estos días. No es un tema menor. El secretario general del Tesoro no anda por la vida visitando países. Trump no es tonto, sabe que impactó a Sudamérica con esto. Bueno, Scott Bessent, así se llama, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el 14 de abril va a estar acá en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para tener encuentros con las distintas áreas, no solamente la económica del gobierno, pero también con las distintas cámaras de todas las actividades que hay en la República Argentina, con el sector empresario privado en todos los órdenes, con el propósito de ver cuál es la situación de manera directa, porque tiene su visita como objetivo ratificar el respaldo del gobierno de Donald Trump según un comunicado del Tesoro. Esto es información. Es decir, es respaldar las reformas económicas impulsadas por el presidente Milei. El secretario norteamericano, que es a cargo de la representación de su país también en el Fondo Monetario Internacional, si él es el que se sienta en la mesa también, mañana posiblemente, está llegando a la Argentina en un momento clave en el que se define un nuevo paquete de asistencia por estos 20.000 millones de dólares de los que hablábamos. Todo esto tiene que ver con la situación actual. Tiene que ver con que va a venir el apoyo que necesitamos nosotros y conjuntamente con ese apoyo, posiblemente la actual administración gubernamental nacional pueda apuntar hacia reactivar la economía y el pleno empleo, apuntando a la posibilidad de traer inversiones, algo que en este preciso momento, en este día, es muy difícil que suceda, con casi 1.000 puntos básicos que dicen, no, esto es una inversión de riesgo, no, aquí no vamos a poner un mango. Pero además de todo eso, lo que tendrá que hacer el gobierno, y para esto también el gobierno tiene que bajar de alguna manera los decibeles y ser un poco más dialoguista, sobre todo con aquellos que lo han ayudado a instalarse en la Casa Rosada y con aquellos que también, algunos radicales, el PRO particularmente, con aquellos también que le han votado casi todas las leyes que necesitaba el gobierno para seguir adelante. Pero quedaron un montón de leyes que en aquel famoso megapaquete, ¿se acuerdan ustedes? Insólito haber presentado esto, falta de experiencia, obviamente, después lo particionaron, y acá quedan leyes que se saben que sí o sí va a haber que encarar, y que posiblemente no sea el momento para mandarla porque no hay mayoría, aún con el apoyo del PRO y algún que otro radical y algún que otro gobernador. Es decir,
a lo mejor tenga que esperar a octubre, a las elecciones de octubre, y sí apuntar a aumentar, digamos, el caudal de representatividad en el Congreso. Porque hay leyes que hay que hacer. Se necesita indefectiblemente modernizar la ley de contrato de trabajo. Si no, no va a haber inversión. Se necesita dar garantías total y absolutas, modificando ciertas leyes que tienen que ver con la actividad económica, para que no vuelva a suceder lo que ya pasó. El gobierno unilateralmente, así, lo que pasó con Repsol, que nos costó un disparate, que es otra historia. Repsol terminó ganando en definitiva, pero nadie invertiría en la República Argentina, primero si no se puede llevar sus ganancias, porque hay un cepo de por medio. Cepo que en esta circunstancia, gracias a Dios que estaba, porque si no se hubiesen volado los capitales argentinos hacia otro lado y se hubiesen retraído, digamos, los capitales de los inversores extranjeros en la Argentina. Entonces va a haber que dar esa seguridad jurídica, porque nadie va a venir a invertir si no se puede llevar sus ganancias, nadie va a venir a invertir si un día cambia el gobierno o este mismo gobierno se le ocurre decir, bueno viejo, está lindo tu negocio, así que me lo quedo. Toma 2 mangos con 50. No nos va a costar nada. Sí nos cuesta. Sí nos cuesta. Eso es lo que decía Axel Kicillof, mostrando una moneda de 1 peso. Ni esto nos sale la estatización mentirosa, porque era el 51% de YPF. Al final de la cuenta vamos a terminar en cerca de 23, 24 mil millones de dólares de pérdida que tendremos que pagar nosotros, los argentinos, por una mala praxis de un gobierno que presidía Cristina Fernández de Kirchner y un ministro que cree que combatiendo al capital se lleva adelante el país. Y entonces dijo, no, este es Repsol, los españoles, andate, me quedo con YPF. No nos va a costar nada, nos está costando. Y lo pagamos nosotros. Miren, yo había hecho un editorial, me había hecho los apuntes para un editorial. Esto va a quedar como editorial, porque, en definitiva, la vertiginosidad de la información, sobre todo a partir de lo que sucedió, reitero, el 2 de abril pasado, cuando Donald Trump patea el tablero económico mundial, todo va cambiando, minuto a minuto. Anoche estaba diciendo, qué bueno, vamos bien orientados desde el punto de vista del mercado financiero, hemos recuperado acciones, que está bueno, el riesgo país va a empezar a bajar, había bajado una buena cantidad de puntos. Bueno, y hoy en la mañana me encuentro que todo eso se fue para otro lado. Y esto va a pasar en tanto y en cuanto no termine este ciclo de los 90 días o se vaya pasando en blanco, que creo que es lo que va a hacer, otra vez me juego, Donald Trump de cara al futuro. Decir, bueno, sentémonos, a ver, ¿con qué nos sentamos acá? Con estos 3 países. Bien, negociamos, nos pusimos de acuerdo, estoy satisfecho con el acuerdo, listo, vayan muchachos, con ustedes empezamos a operar. Y así lo va a ir haciendo sucesivamente. Bueno, ojalá entre los turnos la Argentina esté en primer orden. Pareciera que sí, sobre todo por esa visita que va a hacer el secretario del Tesoro, que no va a ser, también aclarémoslo, a la República Argentina solamente, va a ir a Chile, va a ir a Brasil, va a estar en Ecuador también, así que, pero bueno, dependerá de nuestra oportunidad, de nuestra habilidad, porque como yo había titulado en principio mi editorial, que terminó siendo esto, de los peores momentos surgen las mejores oportunidades. Lo que veremos, si quienes hoy están por delegación nuestra, de la sociedad, del pueblo, están administrando nuestros recursos, tienen la habilidad suficiente para lograr ese objetivo. Eso nos lo dirá el tiempo.